Okay. Tenga muy buenos días, ¿me escuchan? Muy buenos días. Buenos días. Ok, buenos días. Acaban de finalizar una clase con doctora Rivera, ¿verdad? Ok. Todavía hay estudiantes en sala de espera, pues vamos a esperar unos segundos. Bueno, entonces, primero comentarios, avisos, mencionarles de que pues estamos volviendo nuevamente a la virtualidad en el sentido de que pues la seguridad es muy importantísimo, no vale la pena arriesgarnos. Entonces hemos recibido indicaciones de nuestras autoridades, pues y que lo más importante es la vida, la seguridad social. Pues en ese sentido, pues hemos tomado otra vez la virtualidad. Y sí, pues nosotros los extrañamos, no tienen idea de cuánto extrañamos a ustedes, nuestros estudiantes. Así que también, pues, la parte, el aprendizaje, pues no es lo mismo la virtualidad. Así es que, pues, se tendrán que hacer esfuerzos. Inclusive estamos ya con el grupo, lo que es la Asociación de Estudiantes de Medicina, pues para dar unos cursos, unos refuerzos académicos que cuando se van a hacer, pues nos vamos a poner de acuerdo y pues ahí hay muchos años, los 2 años anteriores a ustedes, ya se me acercaron a mi persona, pues para que les demos refuerzos en este sentido de la anatomía. Entonces, pues vamos a ver en qué momento se les pueden dar esos refuerzos asociados con lo que es la Asociación de Estudiantes de Medicina. Bueno, entonces, pues vamos a ver cuándo lo logramos hacer. Lo otro es de que, bueno, ya para entrar en detalle con lo que son la clase, pues en esta mañana nos vamos a ver un tema bastante interesante, pues y son un poquito de los temas más tediosos que tenemos en el sentido, pues de que la estructura, la parte donde nosotros estudiamos es bien pequeña, ¿verdad? Lo que es la región temporal, otra más profunda, la infratemporal, y la pterigopalatina, que es más profunda. Entonces, como médicos generales, si tienen que saber ustedes cómo la localización de estas estructuras, pues es lo que deben de conocer. Bueno, entonces están viendo la presentación y pues nos valemos de esto como para poder dar inicio a esta clase. Entonces, aquí tenemos las fosas temporal, infratemporal y pterigopalatina y vamos a ver parte de lo que es los músculos de la masticación. Está siempre en su libro de texto, un libro maravilloso para estudiarlo. Hay que aprendernos todo, ¿verdad? Porque es muy importante. Bueno, aquí tenemos la agenda de la clase, ahí tenemos parte de donde se encuentran los objetivos desarrollados. Okay. Bueno, hablemos de esta presentación, pues para poder ver nosotros de que pues vamos a hablar de una región vamos a ver aquí de esta región temporal, ahí que vamos a ver nosotros sus límites, las estructuras que están contenidas, y pues vamos a ver parte siempre de esta región, lo que es los músculos de la masticación, porque tienen que ver con esta región. ¿Verdad? Vamos a ver nosotros que es una parte del cuerpo muy frágil en el sentido de que está la parte de en estos de accidentes de tránsito, inclusive con los motociclistas. Ya sabemos que muy a diario, muchos atropellados y hay muchos que fallecen. Los cascos que se utilizan no es cualquier casco, es un casco especializado, ¿verdad? Entonces, hay veces gente que va a comprar un casco para motocicleta y pues el que ve más bonito, los más colores, pues básicamente no se trata de eso, ¿verdad? Son que van con estándares, el diseño, no cualquier casco podemos utilizar, inclusive cuando se dan accidentes, muchos fallecen con el casco, los golpes, pues se ve de que son de mala calidad. Así es que tenemos que ver eso. Bueno, entonces de eso se trata esta clase. Y aquí está el objetivo 1, delimitar las fosas. Vamos a ir hablando una por una de cada una de ellas y vamos a ir viendo sus límites.
Por ejemplo, vamos a ver en la región temporal, tenemos aquí hemos quitado, fíjense, hemos quitado parte del cuero cabelludo, hemos quitado parte de la grasa del tejido celular subcutáneo y pues vemos nosotros que están los músculos y sus fascias. Aquí tenemos a este músculo que es el fronto-occipital, occipito frontal, con sus dos vientres, y la galea aponeurótica. Vamos a ver que ese es inferior a ellos, ya podemos encontrar nosotros a lo que son esta fosa temporal. Vamos a ver de que inclusive aquí hay unos músculos, ¿verdad? Que son los músculos, partes anteriores y posteriores de la región temporal, pero vamos a ver que ellos están fuera de este contenido, porque quien va a ser el límite de ellos es la fascia temporal, que está profunda a estos músculos, a los auriculares anterior y posterior. Entonces está más profunda. Así vamos a ver nosotros que incluye el área lateral del cuero cabelludo, aquí lo tenemos, ¿ya? Y los tejidos blandos profundos que cubren las fosas temporal y del cráneo. Superiormente al arco cigomático, ya lo vamos a ver más específicamente. Aquí nosotros podemos, de que por aquí aproximadamente nosotros lo podemos palpar al malar, el arco cigomático en la parte lateral, y pues de esta zona es que vamos a hablar de la zona temporal. Entonces vamos a ver que primero a ver sus límites y vamos a ver luego su contenido. Primero vamos a ver nosotros de que la fosa temporal, si vemos es una fosa, está ocupada principalmente por un músculo temporal, ya lo vamos a ver. Y vamos a ver nosotros que vamos a delimitarla. Aquí vamos a ver nosotros que hay dos líneas temporales, miren. Hay una línea temporal superior, que es esta, y una línea temporal inferior. Ahí tenemos a las dos líneas. Entonces, esa es parte de su límite superior, una de la fosa, y vamos a ver que anteriormente tenemos aquí parte de lo que es el hueso cigomático, ¿ya? Y tenemos aquí esta porción del hueso frontal, ¿ya? Entonces lo tenemos parte del hueso frontal y parte del cigomático, que es este, del hueso cigomático. Vemos cómo está articulado con el frontal y con el parte del temporal, ¿ya? Entonces, también vamos a ver nosotros, entonces la parte anterior está por el frontal y por el cigomático, que es este, ¿verdad? Vamos a ver lateralmente por el arco cigomático, este es el arco cigomático, ¿verdad? Del hueso temporal, aquí tenemos el temporal. Y vamos a ver que inferiormente está la cresta infratemporal. Para poder ver esa cresta hay que quitarle el arco cigomático y no verlo desde la parte inferior. Entonces lo tenemos aquí, miren. Esta prominencia que estamos viendo aquí, eso se le conoce como cresta del temporal, otro no, cresta del infratemporal, ¿verdad? Pero es cresta del temporal. Aquí lo tenemos, entonces ya tenemos básicamente sus límites. Así vamos a ver nosotros de que el piso de todo esto que hemos hablado nosotros, que son los límites, vamos a encontrar su piso, y es esto. Así vamos a encontrar parte del hueso frontal que está aquí, parte del hueso parietal, sí, que está aquí. Vamos a ver el ala mayor del esfenoide, que la tenemos aquí, y también el temporal, que es lo que tenemos aquí. Entonces, todo ello, ¿verdad? Es la parte de la fosa temporal. Esta zona donde se están uniendo este hueso frontal, temporal, parietal, ¿verdad? La mayor del cigomático se le conoce como terio. Entonces, parte de lo que es eso. También vamos a ver nosotros de que hemos hablado de que hablamos de un piso, hablamos de sus límites y vamos a ver que aquí hay una fascia que es fascia temporal que va a estar constituyendo parte de lo que es el techo de la fosa temporal. Ahí vamos parte de fascia del músculo temporal. Entonces ahora ya que vimos el piso, vimos el techo, ya vimos los límites, superior, anterior, inferior, ¿no? Entonces ahora vamos a ver parte de su contenido. Entonces en el contenido de ella vamos a ver nosotros de que están las arterias de la maxilar y ahí vemos a la arteria maxilar, ¿no? Aquí estamos viendo algo que se ha cortado. Aquí está el hueso cigomático, aquí está el arco cigomático, se ha cortado, pues para ver estas arterias, que están arterias y nervios. Entonces, estas arterias son parte de lo que es la arteria temporal profunda. Hay ramitas anteriores, hay ramas medias y posteriores. Todas ellas son ramas
de la arteria maxilar. Así vamos a ver también temporales de la arteria meningia media. Todas ellas son ramas de la arteria maxilar. También vamos a ver nosotros de que ahí hay nervios. Estos nervios son ramas del mandibular del trigémino, porque el músculo temporal es un músculo de la masticación. Entonces, quien le da inervación a los músculos de la masticación es la rama mandibular del trigémino. Y también, pues por supuesto, ahí dice que vemos al músculo temporal. Ya vamos a ver, ya vimos parte del origen de lo que es el músculo temporal, que son las líneas temporales, superior e inferior, y en la inserción de él, aquí se ha quitado parte de lo que es el hueso de la rama de la mandíbula, el proceso coronoide, donde se inserta este músculo, y vamos a ver que se queda a este nivel. Entonces él no entra parte de lo que es la inserción del músculo temporal, no es parte de la fosa temporal, sino que la mayor parte del músculo temporal, sí. ¿Ah? Entonces, vamos a ver, ya que vimos la fosa temporal, ya vimos los límites, contenidos. Ahora vamos a ver la fosa infratemporal. Para la fosa infratemporal, habíamos dicho nosotros que en la temporal, parte del arco cigomático, entonces lo que queda inferior al arco cigomático es la fosa infra. Estamos hablando de abajo o inferior, ¿verdad? Que es la fosa infratemporal. Pero también vamos a ver que aquí tenemos a la rama de la mandíbula. Aquí está el cuerpo de la mandíbula, rama de la mandíbula y aquí está la escotadura de la mandíbula, y vamos a ver que está el proceso coronoide donde se inserta el temporal, y vamos a ver parte del cuello y el cóndilo de lo que es la mandíbula. Entonces, esta fosa infratemporal es bastante irregular por el hecho de que está localizada medialmente a lo que es la rama de la mandíbula. No está por fuera, sino que es medial. Entonces, esa es parte de su límite, la rama de la mandíbula. Es decir, que la parte lateral de esta fosa es la rama de la mandíbula, pero medialmente. Entonces, aquí les menciono que es un espacio irregular, situado profunda e inferiormente al arco cigomático. Aquí tenemos, va a estar ahí adentro. Y también vamos a que está profundo en la rama de la mandíbula y posteriormente el maxilar. Entonces aquí tenemos el hueso maxilar. Entonces lo que está posterior a ella, ahí está la fosa infratemporal. Vamos a ver que esta fosa infratemporal comunica, de hecho, con la fosa temporal a través entre lo que es el arco cigomático y el hueso del temporal, así como el esfenoides. Entonces aquí podemos observarlo un poquito mejor. Entonces sería esta zona. Ya que habíamos dicho que parte de la temporal era la cresta del infratemporal. Entonces vamos a ver que aquí sería esta zona. Entonces vamos a ver nosotros qué límites podemos mencionar. Así podemos observar nosotros que aquí hemos quitado el arco cigomático, hemos quitado la rama de la mandíbula para poder observar el contenido. Aquí parte del contenido de la fosa infratemporal. Y así vamos a ver que lateralmente, ¿quién estaría? Aquí está la rama de la mandíbula que está aquí, ¿verdad? Entonces esto sería lateralmente, ¿no? Y vamos a ver nosotros medialmente quién estaría. La lámina lateral del proceso pterigoides, que aquí tenemos la lámina pterigoidea. Hay una lámina lateral y una medial, de la lámina lateral del proceso pterigoides. Anteriormente, ¿quién va a estar? Es este hueso, que sería la cara posterior del hueso maxilar. Entonces ya tenemos la parte de su límite. Y posteriormente vamos a ver nosotros que esta parte de lo que es la región timpánica del proceso temporal y proceso mastoides y estiloides. Entonces aquí está el proceso estiloides, proceso mastoides y timpánico. Todo esto pertenece al hueso temporal. Entonces, este es parte de lo que es el límite posterior de la fosa infratemporal. Así vamos a ver también que superiormente hemos visto nosotros que va a estar el ala mayor del esfenoide, sería esta parte que estaría por aquí, ¿verdad? E inferiormente el punto de inserción de los músculos pterigoideo y medial. Entonces, aquí tenemos el músculo pterigoideo medial, miren, que se va a insertar al ángulo de la mandíbula. Este es el macetero, que está lateral o externamente a la rama de la mandíbula.
Entonces, este músculo que está aquí es el músculo pterigoideo medial. Entonces, el músculo pterigoideo medial que llega a insertarse en el ángulo de la mandíbula, entonces vamos a ver que constituye parte de la parte inferior como límite inferior. Entonces, ahora vamos a ver el contenido de la fosa infratemporal. La parte inferior, aquí tenemos, aquí se ha cortado el arco cigomático para poder ver nosotros de que ahí está, ¿verdad? El tendón del músculo temporal y vamos a ver que esa parte de ese tendón, esa parte de fibras musculares, la constituyen de lo que es el contenido de la fosa infratemporal. Aquí tenemos los músculos pterigoideos medial y lateral. Aquí está el músculo pterigoideo medial y aquí está el músculo pterigoideo lateral con sus dos porciones, superior e inferior. Entonces, como se está originando la lámina pterigoidea lateral. Entonces, vamos a ver de que esa es parte de su contenido. La arteria maxilar, bueno, aquí también para que veamos mejor lo que es el músculo pterigoideo lateral. Y ahí está el músculo pterigoideo medial. El medial constituye parte del límite inferior. Y vamos a ver aquí, en esto, aquí están los músculos pterigoideos, el lateral y el medial. ¿No? Y aquí tenemos a la arteria maxilar. Entonces vamos a ver de que es parte de su trayecto, una rama de la carótida externa. Vamos a ver que aquí están dando varias ramas. Y aquí tenemos nosotros que en la fosa infratemporal están la arteria maxilar. También vamos a ver el plexo venoso pterigoideo, que lo tenemos aquí, parte del contenido de la fosa infratemporal. Vamos a ver que en la fosa también hay nervios. Aquí lo tenemos a este nervio. ¿Ya? Y vamos a ver que el nervio trigémino, que es este, aquí está el ganglio de Gasser del trigémino, tiene tres porciones: rama oftálmica, rama maxilar y la rama mandibular. La rama mandibular que pasa a través del foramen oval del cráneo, de la fosa craneal media, que estamos en la fosa craneal media. Vamos a ver cómo abandona la fosa craneal media por medio del agujero oval y ahí va la rama mandibular del trigémino. Así vamos a ver que también esta rama mandibular del trigémino va dando una rama para los músculos de la masticación. Entonces vamos a ver que aquí está el nervio mandibular, que es esto que está aquí, y vamos a ver que él da estas ramas. Aquí tenemos al alveolar inferior, que es este, el alveolar inferior. Ahí vamos a ver parte del lingual, parte de esto que viene aquí, es el lingual, y vamos a ver el bucal, que es esto que está aquí. Entonces esas ramitas pertenecen a lo que es los nervios del rama mandibular del trigémino, y también vamos a ver nosotros que aquí hay una ramita que se llama cuerda del tímpano, pero esta cuerda del tímpano es del facial. Tenemos aquí la cuerda del tímpano. En esta cuerda del tímpano quiero hacerles ver que es el que le da inervación, la ramita que viene aquí, que va a llegar a lo que es la lengua. Esta cuerda del tímpano llega a la lengua, la lengua, y si digamos que manuvar a la lengua, los 2 tercios anteriores y hay un tercio posterior. Los 2 tercios anteriores, que es para el gusto. Esa es por el nervio facial, para percibir los sabores. La cuerda del tímpano, del nervio facial, los 2 tercios anteriores de la lengua, es para lo que son para poder percibir los sabores. Entonces, hemos mencionado que también aquí tenemos nosotros a lo que es el ganglio óptico, otro nervio que lo tenemos así, que pertenece al glosofaringio. Hay fibras parasimpáticas que lo atraviesan, pero que no hacen sinapsis ahí. Entonces, ahí lo tenemos. El ganglio óptico, que es parte del contenido de la fosa infratemporal. Ahora vamos a ver otra fosa más profunda a las dos anteriores. Primero habíamos mencionado que estaba la temporal, luego la infratemporal y ahora vamos con la pterigopalatina. La pterigopalatina es esta que estamos viendo allí. Estos son sus límites. Entonces está allá adentro. Ahí vemos parte de su contenido. Entonces vamos a mencionar que la fosa pterigopalatina, anteriormente, aquí lo podemos observar, que siempre encontramos la parte posterior redondeada del maxilar. Ahí lo tenemos. Pero todo este es el maxilar. Entonces, en la cara posterior, esa es la parte pero más profunda a la anterior.
a la infratemporal. Entonces siempre vemos la parte redondada, parte posterior, cara posterior del maxilar. También posteriormente vamos a encontrar nosotros, que es esta estructura que estamos viendo y señalándola, el proceso pterigoides. Los procesos pterigoides pertenecen al senoides, ¿no? Y medialmente, que es lo más profundo, apenas se observa ahí, que es la lámina perpendicular del hueso palatino. Palatino tiene una porción horizontal y una porción perpendicular, que están así. La horizontal y la perpendicular. Entonces, esas pertenecen al hueso palatino. Ya la penita lo vemos. Ahí está. Entonces, vamos a ver siempre, ¿verdad? Parte del techo de esta fosa que está ahí adentro, ¿ya? Profunda. Vamos a ver nosotros que encontramos el ala mayor del esfenoide. Y en el piso vamos a encontrar al hueso piramidal del hueso palatino. Entonces aquí vamos a encontrar nosotros el proceso piramidal de lo que es el hueso palatino. Está allá más profundamente. Allá, más profundo. También vamos a ver su extremo superior, se abre, a qué estructura se abre. Entonces, si nosotros tenemos allá la fosa pterigo-palatina, vamos a ver nosotros que aquí tenemos, como les dije anteriormente, que el ganglio trigeminal o de Gasser del trigémino tiene una porción oftálmica, esta, y vamos a ver nosotros esta que está, que es la maxilar, y vamos a ver cómo emerge o cómo sale de la fosa craneal media por medio del foramen redondo mayor. Entonces, del foramen redondo mayor está saliendo estas fibras, ¿verdad?, de lo que es de la fosa craneal media y entrando a lo que es la fosa pterigopalatina. Entonces, aquí ya lo vemos en la fosa pterigopalatina. Y vamos a ver cómo emerge dando a estos nervios, que es parte del infraorbitario. ¿Eh? Y vamos a ver nosotros cómo sus ramitas salen, ¿verdad?, por el foramen infraorbitario, que es este, para dar, eso es sensitivo, es la parte sensible de toda esta parte de lo que es de la cara, ¿no? Entonces toda esta parte sensible es por esta rama maxilar del trigémino, y ahí lo estamos viendo. Esto es para sensitivo, este no es motor, este es sensitivo. La motricidad de los músculos del rostro es por la motricidad de los músculos, o sea, la gesticulación y todo lo que son, ese es por el facial. La parte sensitiva del rostro es por el trigémino. Esta parte del rostro es por la rama oftálmica. Esta parte frontal es por la rama oftálmica. Y esta parte del rostro es por la rama mandibular del trigémino. Todo ello es sensitivo. Sensitivo. Por ejemplo, tenemos un barro, una espinilla que duele mucho o un golpe. Entonces, todo eso es por esta ramita que nosotros lo percibimos. Esto es sensitivo. Y aquí las vemos. También vamos a ver nosotros de que aquí está la rama cigomática, para lo que son los forámenes cigomático frontal y cigomático temporal. Ya son estas dos ramitas de rama oftálmica del trigémino, la rama maxilar del trigémino. También vamos a ver nosotros que de estas ramitas que estamos viendo, vamos a ver nosotros que también está para los conductos, para los nervios palatino mayor y menor, y los tenemos. Eso lo vemos en la base del cráneo, unos forámenes, y ahí van también los nervios, están en la fosa pterigopalatina. Y también vamos a ver que son los que le dan inervación a esta parte de la cavidad nasal. Ahí podemos ver los cornetes, cornete superior, medio e inferior, 3 cornetes. Esto es sensitivo. Aquí podemos observar, esta es otra cosa, la parte del olfato. Nosotros percibimos el olfato, los olores, por medio del primer nervio craneal, que es el olfatorio. Él se encuentra en el techo de la cavidad nasal, y aquí lo tenemos, pero solo es esta zona. Entonces es esto, el techo. Ya estos son sensitivos, pero esto, el techo, es por el primer nervio craneal, que es el olfatorio. También vamos a ver nosotros que hemos mencionado que podemos observar a la arteria maxilar en sus porciones terminales,
Ahí ya lo vemos, la arteria maxilar, su porción terminal, ella tiene 3 porciones. Y aquí la estamos viendo en la parte más profunda. También vamos a ver que hay un plexo venoso, allá está más profundo. El ganglio, aquí lo tenemos, ganglio pteriopalatino, parasimpático, que también ahí hay cuerpos neuronales del nervio del maxilar. ¿Ya? Y vamos a ver que hay una gran cantidad, todo eso, pues nosotros vemos arterias, venas y nervios. Cuando vemos en el cadáver que estamos haciendo disección, hay una gran cantidad de grasa que hay allí. Entonces que hay que irla quitando, ¿va? Para poder ver las venas, las arterias, los nervios y los músculos. Entonces pasamos a la otra parte de la clase, que son los músculos de la masticación. Y vamos a ver que los movimientos de la articulación temporomandibular, temporal y mandibular, se deben principalmente a los músculos de la masticación. Entonces esta articulación TM básicamente es por los músculos de la masticación los que hacen su movimiento. Estos 4 músculos, es decir, el temporal, el macetero, pterigoideo medial lateral, se desarrolla a partir del mesodermo del primer arco faríngeo. Esto lo vamos a ver en el próximo ciclo cuando llevemos embriología. Ahí vamos a ver cómo se desarrollan estos músculos. Todo ello recibe inervación parte del nervio mandibular, ¿verdad? Que es, ya les había mencionado, que es el que le da inervación a estos músculos. Y aquí lo tenemos, el músculo temporal, ¿ya? La rama mandibular, que es el que le... T3, que se conoce como T3, es el nervio mandibular del trigémino. Así vamos a ver que es inervación por los nervios profundos, que ya lo vimos en el contenido de la fosa temporal. Y vamos a ver que hay fibras. Fíjense, aquí tenemos unas fibras, estas que están más anteriores, lo que hacen cuando ya se contraen, elevar la mandíbula. Entonces eso contribuye a que mantengamos cerrada la boca. Y vamos a ver que hay unas fibras horizontales, que son estas, que lo que hacen es retraer la mandíbula, es decir, que no se quede ni caída ni que salga salida. Entonces, la protrusión, entonces es una retracción. Entonces, cuando nosotros masticamos, ¿ya? Entonces, aparte que subimos la mandíbula, también la retraemos para la parte posterior. Entonces, son estas fibras que se están insertando, ¿verdad? Ahí estamos en proceso coronoideo de la mandíbula. El macetero, que aquí lo tenemos, vamos a ver nosotros de que tiene 2 porciones. Hay una que se inserta en el arco cigomático, en el arco del temporal, y otras en sí, por sí, en lo que es el hueso malar. Aquí lo tenemos. También vamos a ver nosotros que este nervio inervado por el nervio mandibular del trigémino, el B3, así vamos a ver que lo que hace cuando sus fibras, fíjense, cuando sus fibras se contraen, vamos a ver que lo que hace es elevar la mandíbula. Y protruye es que la hace hacia afuera. Entonces, como ven, si se dan cuenta, miren cómo están las fibras, están en opuestos. Ahora tenemos software como para poder ver nosotros estos músculos. Entonces, eso lo veíamos en los laboratorios, poníamos allí con el software y poder, pero básicamente el entendimiento está en la orientación de las fibras. Miren, si ustedes ven, una baja en este sentido, de modo que cuando se contrae, la retrae. Cuando esto se contrae, la protruye. Entonces, para que vayan entendiendo la dinámica de lo que es la masticación. Los otros 2 músculos, los pterigoideos medial y lateral, aquí podemos observar el músculo pterigoideo medial y el músculo pterigoideo lateral. Como estos músculos pterigoideos, el pterigoideo medial, parte de su origen en la lámina de lo que es el pterigoideo medial, vamos a ver nosotros cómo se está insertando en el ángulo de la mandíbula. Y vamos a ver cómo lo que es el pterigoideo lateral, originándose parte de lo que es la fosa pterigoidea, la lámina pterigoidea lateral, y vamos a ver cómo se está insertando parte de la cápsula articular de la TM, y vamos a ver también parte de lo que es el cuello de la mandíbula, y llega a insertarse. En la cápsula articular también se inserta. Entonces, como ven, la orientación de sus fibras contribuye a que hagamos la dinámica de poder masticar, no como una gaveta, sino que hacemos este movimiento cierto grado de rotación. Aquí podemos observar la articulación de la TM. Me voy a adelantar a otros objetivos. Aquí podemos observarla como
está dividida la articulación por un disco fibrocartilaginoso, que es esta membranita que estamos viendo ahí, pero no es una membrana, sino que es cartílago. Entonces vamos a ver este fibrocartílago, ya vamos a ver la clasificación de los cartílagos en el próximo ciclo. Entonces aquí hay un fibrocartílago, de modo que esta articulación me la está dividiendo en dos partes, una porción superior y una porción inferior. Entonces ya la vamos a dar de compresión. Entonces el músculo pterygoideo medial lo que está haciendo es elevación de la mandíbula, ¿verdad? Y aquí tenemos el pterygoideo lateral, ¿verdad? Que protruye la mandíbula, o sea que la hace que la saque poco, así como movimientos de lateralización, ¿no? Entonces esto es un movimiento en este sentido. Cuando nosotros masticamos, no solo masticamos como una gaveta, sino que hay ciertos grados así de rotación. Entonces aquí les pongo un cuadro resumen de lo que son los movimientos que se los sigo prácticamente explicándolo para que ustedes lo vayan viendo, y el entendimiento está en la orientación de las fibras musculares, ¿verdad? Entonces aquí hablamos un poquito de la articulación, como se los mencioné, ¿verdad? Que el disco fibrocartilaginoso hay una porción superior y una porción inferior, ¿verdad? Y también lo que me hace falta mencionarle, ¿verdad? Es parte de lo que es las superficies óseas que intervienen. Podemos observar la fosa mandibular junto con el tubérculo articular del hueso temporal y la cabeza de la mandíbula inferiormente. Aquí los tenemos, mira, aquí tenemos el disco, aquí tenemos un corte parasagital de la articulación temporomandibular y podemos observar que está el disco fibrocartilaginoso y podemos observar las dos cavidades superior e inferior. Y vamos a ver que esta estructura que estamos viendo aquí, este es el tubérculo articular del hueso temporal, es esto que está aquí. Y la fosa mandibular, que es esta. Entonces hay dos estructuras del hueso temporal, ¿sí? Ahí está. Y vamos a ver que ahí está la cabecita del hueso de la mandíbula. Entonces la cabecita encaja en lo que es en la fosa articular del hueso temporal. Y vamos a ver que cuando hacemos los movimientos de masticación, podemos ver nosotros de que la cabeza de la mandíbula llega hasta aquí. Pero vamos a ver que la cápsula articular permite que ella no se luja, que no se salga, que no se venga hasta aquí. Entonces, cuando hacemos apertura, ya se viene hasta esta parte. Entonces, aquí algo sobre cómo está conformada, de cómo está conformada la articulación ATM. Entonces, son dos superficies articulares que les mencioné, cómo está conformada y que se forman dos compartimentos, uno superior y otro inferior, ¿verdad? Las dos cavidades están tapizadas internamente por membrana sinovial, es decir, que hay una cápsula articular de tejido conectivo, pero dentro de esta cápsula articular vamos a ver que hay líquido sinovial y hay una membrana sinovial pues, para que los movimientos no sean tan toscos o movimientos que sean de cizallamiento, es decir, que no le lastimen lo que son los huesos o los cartílagos. Entonces está esa membrana sinovial, ¿no? Ok. También aquí hablamos un poquito de protrusión o retrusión. Vean, la protrusión es sacar la mandíbula, retracción, vean, retrusión simplemente es una traslación, ¿verdad? Y ahí sobre lo que es los huesos que participan, o perdón, lo que es la estructura que participan. Y el otro es el movimiento de gínglimo. Gínglimo que es como una bisagra de apertura y cierre, ¿verdad? La elevación y el descenso, apertura y cierre, con cierto grado de rotación. Aquí vamos a ver parte de los ligamentos de la articulación del ATM. Hay ligamentos intrínsecos, ahí está parte del que son los propios, ¿verdad? Los intrínsecos son los que están estrechamente dentro de lo que es lo que les mencionaba, la cápsula articular. Estos son ligamentos, y hay ligamentos extrínsecos. Vamos a ver de que en esto, aquí lo que le mencionaba, ¿verdad? Parte de los ligamentos propios, ¿verdad?
intrínsecos de la articulación, que no se luxa, que no se vaya para posterior. Cuando vemos la apertura, que no vaya para posterior, eso son ellos lo que hacen los intrínsecos, y están los extrínsecos, también se le conoce como lateral. Los extrínsecos, vamos a mencionar que está este que tenemos aquí, que es el estilo mandibular, ¿verdad? Y el otro que podemos ver es el esfenomandibular, que es este. Entonces ahí el estilo mandibular y el esfenomandibular son los ligamentos extrínsecos. Esto solamente para mencionarle, los objetivos nos los piden las divisiones del nervio trigémino, la rama oftálmica, como se los mencioné, que lo tenemos aquí, la rama maxilar y la rama mandibular del trigémino. Aquí lo podemos observar, aquí está la rama oftálmica, podemos observar, aquí está la rama maxilar, este B1, el maxilar, o infraorbitario, que lo tenemos aquí, por el B2, y aquí tenemos al mandibular. Entonces aquí los tenemos, es el ganglio, que está contenido en la fosa craneal media, y podemos observar cómo van emergiendo de las diferentes fosas que hemos visto, y vamos a ver que ahí están sus ramas. También nos hacen ver, el objetivo nos pide que veamos el origen de lo que es el nervio trigémino. Vamos a ver que el nervio trigémino tiene 3 nervios sensitivos, o sea, de sensibilidad. Este que tenemos aquí, en conformación interna de tallo encefálico, que les di la clase, pudimos ver todos esos núcleos del trigémino. Pudimos observar este, que es el núcleo espinal del trigémino. Él es sensitivo, ¿verdad? Él es para el dolor. Cuando nosotros percibimos, por ejemplo, yo les mencionaba un dolor de esta zona. También cuando tenemos dolor en el globo ocular por una infección, por un traumatismo, todo lo que es somestesia general es por las ramas del trigémino. La única diferencia es que en qué zona es, si es en esta zona, si es en esta zona o es en esta zona. La rama oftálmica, la rama maxilar y la rama mandibular. Todos ellos son para el núcleo espinal del trigémino, ese es para el dolor. Esta porción del núcleo sensitivo, el de continuo también, o shift, también se le conoce como principal, este núcleo es para tacto fino, ¿verdad? Cuando nosotros sentimos que va una hormiguita o una gota de sudor o la brisa, tacto fino, ese es por la rama, la ramita, ¿verdad? Del trigémino, de la rama sensitivo principal. Y el núcleo mesencefálico del trigémino, todos estos 3 amarillos son sensitivos. Entonces, con ellos lo que nosotros podemos percibir, aquí, esto es para propiocepción. Por ejemplo, nosotros podemos mover la lengua sin necesidad de estarla viendo, sabemos si está arriba, abajo o al lado. Así también nosotros, pues, cuando vamos a morder, no es lo mismo como morder una pata de un cangrejo, que hacemos una gran fuerza, a estar comiendo gelatina. Nosotros comemos gelatina o los líquidos, y pues no es lo mismo, esa fuerza que nosotros hacemos. Entonces, eso va calibrado por este núcleo espinal del núcleo mesencefálico del trigémino. Y la otra porción del trigémino, este es el núcleo motor del trigémino. El núcleo motor del trigémino es para los músculos de la masticación. Entonces el trigémino es el que tiene que ver con la sensibilidad general, que es dolor, el tacto fino y la propiocepción, ¿no? Todo eso por el trigémino. El motor del trigémino es para músculos de la masticación. Y entonces aquí les pongo un poco de información sobre esto que nos los pide el objetivo. Entonces aquí ya habíamos hablado de esto, ¿verdad? Por eso que nos hemos adelantado, ¿verdad? Entonces esta es la ramita cigomático-facial, la porción cigomática, ¿verdad? Y aquí tenemos el infraorbitario, que les había mencionado, ramita de él, ¿verdad? Y también hemos visto también cómo le da inervación al seno del maxilar. Esta es una cavidad, el seno del maxilar. Entonces, cuando tenemos dolor en el seno por una sinusitis, entonces esto está inflamado. Entonces aquí tenemos los receptores del dolor, y también ellos lo que lo perciben son estas ramas del B2, o sea, de la rama maxilar del trigémino.
Y también tenemos el alveolar superior y posterior, lo tenemos aquí, ya que son unas ramitas también del B2. ¿Verdad? Aquí les pongo un poquito de información pues, para que la lean, para que les voy a preguntar. ¿Vean? Y aquí los tenemos, los nervios cigomático facial, ¿verdad? Son unas ramitas que vienen en este sentido. ¿Vean? Aquí tenemos siempre el B2, las otras ramitas que nosotros vemos, que les había mencionado, que son estas, lo que es la palatino mayor y menor, ¿verdad? Que la inervación a esta cavidad nasal, ¿verdad? Aquí lo tenemos, parte de la faringe también, aquí lo tenemos, ¿no? De este B2. Y con el maxilar, acuerdo, con el mandibular, ya, pues ya esto está, lo hemos mencionado, que le da inervación a los músculos de la masticación. Aquí lo tenemos, miren. Aquí tenemos los pterigoideos, aquí tenemos al macetero y falta lo que es el temporal. ¿Ya? Este músculo que estamos viendo aquí, este es el buccinador. Este buccinador no es un músculo de la masticación. Fíjense lo que les estoy diciendo. Sí le da inervación, pero él no es un músculo de la masticación. Aquí lo tenemos, músculo buccinador. Ni se lo menciono aquí, ¿verdad? Porque no es músculo de la masticación, ¿verdad? Aquí podemos observar cómo por la fosa oval está emergiendo la rama mandibular del trigémino. En esto, pues para poder observar mejor, en este laboratorio, a mí me encantan estos laboratorios, ya porque le damos un cráneo al estudiante, pues y empieza a ver el nombre de todos estos forámenes. ¿Ya? Entonces aquí tenemos a las coanas, ahí están los palatinos mayor y menor, aquí está el hueso palatino con su lámina horizontal, la perpendicular, ¿ya? Y vamos a ver de que ahí está lo que son los forámenes palatinos mayores y menores, aquí donde salen los nervios también decimos nombre, y aquí tenemos el foramen oval, miren. Aquí tenemos el espinoso, ¿ya? Y entonces ahí por donde emerge lo que es la rama mandibular del trigémino. Aquí les pongo un poquito de teoría pues para que lo lean. ¿Ya? Entonces aquí también de las ramas del mandibular, aquí tenemos el foramen mentoniano, donde van también las ramitas para el mentoniano. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos la parte de la ramita del lingual. Ahí tenemos parte de lo que es el aurículo temporal, que es este. ¿Verdad? Siempre del mandibular. Y aquí pues ya se los había mencionado esto. Y los músculos de la expresión facial, aquí lo que tenemos aquí, vamos a ver que son músculos que permiten, nos dan una identificación. Así estos músculos de la expresión facial, pues ellos son unos músculos muy delgaditos que están en la fascia superficial. Se insertan en la piel y están insertados en los huesos del macizo facial. Vamos a ver que estos músculos nos dan expresión, podemos por la contracción de ellos o relajación de ellos, nos dan la expresión que nosotros estamos dando. Por medio de ellos podemos, con solo verle a una persona, podemos identificarla si está triste, si está feliz, si está quejumbrosa. Entonces, eso es lo importante de estos músculos que nos dan expresión de sentimiento o de cómo nos encontramos. Así vamos a ver que son muy delgaditos. No todos los cadáveres tienen esto, solo hay como un par de cadáveres que tienen los músculos. En el atlas que hicimos disección de estos músculos y pues se deterioran con facilidad. Entonces aquí tenemos ellos. Así también, aparte de darnos una expresión, también vamos a ver que contribuyen a cerrar cavidades. Por ejemplo, el orbicular de los ojos, que es este que tenemos aquí, contribuye a que podamos cerrar los ojos o los párpados, podamos unir. También contribuye, ¿verdad?, a lo que es la cavidad nasal. No la podemos cerrar totalmente, pero vamos a ver que nos ayuda a lo que es en la dinámica cuando nosotros caminamos bastante, por mucho toda la cuestona de la universidad, vamos a ver que hay un aleteo nasal, así también contribuye, ¿verdad?, a lo que es la apertura o el cierre de la cavidad oral. Entonces parte de su funcionamiento.
Entonces aquí lo tenemos, esto lo vamos a ver en el próximo ciclo en embriología, pero esto pues ayuda muchísimo a comprender, por eso es que se lo pongo, ¿verdad? Entonces vamos a ver que aquí lo que les acabo de mencionar, ¿verdad? Que hay músculos elevadores, retractores, eversores de los labios, depresores, retractores del labio inferior, orbicular de la boca, en fin, ¿verdad? Entonces está el bucinador de la mejilla, ¿verdad? Entonces que ya les mencioné dónde es que están. Entonces vamos a ver que aquí lo tenemos, los posibles gesticulaciones que nosotros podemos hacer. ¿Verdad? Esto es bien importante reconocerlo. ¿Verdad? Y nosotros frente al espejo pues, tengamos que hacerlos porque así los vamos a reconocer porque partiendo de que estamos normal, nuestro nervio facial está, el nervio facial es que les da inervación, ¿verdad? Para la motricidad del motor, el facial, entonces vamos a ver que podemos reconocer lo normal para cuando veamos a nuestros pacientes que están con lesiones del nervio facial, poder reconocer dónde es que está, qué músculos son los que están lesionados. Aquí esto lo saqué de su manual, ahí está en su manual de neuroanatomía, y pues los componentes funcionales del nervio facial. Entonces, así como lo dice su objetivo, bueno, tenemos que saberlo, aquí lo tenemos, nervio facial, y cómo le da una vuelta al abductor, al sexto par craneal, el nervio facial, que es el séptimo par craneal, como se le da una vuelta constituyendo la rodilla interna, ¿verdad? Del facial, y aquí le está. Y luego lo vimos en conformación interna del tallo encefálico. Y aquí lo tenemos en otra vista, ¿verdad? El nervio facial, como le está dando una vuelta al abducente del sexto par craneal. Esto constituye la rodilla, porque ustedes cuando estén en medicina interna, en nosología, ustedes van a ver que hay pacientes con lesiones de la rodilla interna y se van a referir a esto y no van a quedar en la rodilla, a ver, van a quedar en la luna. Entonces, tienen que saber dónde está. Y aquí lo tenemos nuevamente, ¿verdad? Y vamos a ver que el nervio facial, porque lo tenemos aquí, él va dando ciertas ramitas en su desplazamiento. Vamos a ver que él entra a la fosa craneal media, llega a la fosa craneal media y llega al meato auditivo interno. Ahí tenemos el meato auditivo interno y vamos a ver cómo emerge del cráneo por el foramen estilo mastoideo. Ya lo vamos a ver. Entonces, ahí en su libro de texto nos los pide de que aquí estaría el tallo encefálico y vamos a ver, aquí está el meato auditivo interno, por ahí entra el facial, junto con qué nervio, junto con el vestíbulo coclear, o sea que el séptimo y el octavo, ese es el laboratorio de esta semana, que en la fosa craneal posterior, que está aquí, en la fosa craneal posterior, ahí vamos a ver el meato auditivo interno, y entonces allí es donde pasa el séptimo par craneal, que es el facial del que estamos hablando, pasa el vestíbulo coclear, el octavo par craneal, y pasa la arteria laberíntica. Entonces vamos a ver que allí están pasando. Y lo vamos a ver nosotros de que luego que han entrado tiene un recorrido en el hueso temporal, que es la que estamos viendo aquí. Si no nos pide el objetivo. ¿Verdad? Y vamos a ver nosotros como el nervio facial, que lo tenemos aquí por medio de su ganglio geniculado, que este está aquí, ganglio geniculado del facial. Vamos a ver cómo da esta ramita, que es para el nervio, para el petroso mayor, lo tenemos aquí. Y vamos a ver cómo también da una ramita para el músculo estapedio, que está aquí en la cavidad del oído medio, para el músculo estapedio, tensor del tímpano, que es el que tenemos aquí. Y también vamos a ver que da a la nervia esta ramita que es la cuerda del la cuerda del tímpano, que es esta que tenemos aquí. ¿Ve? Y vamos a ver que esta es la que le da inervación a la lengua. Este que tenemos aquí, ¿ve? La cuerda del tímpano, este que tenemos aquí. ¿Ve? Cómo entra a la cavidad del oído medio. ¿Ya? Y vamos a ver que llega a inervar a los 2/3 anteriores de la lengua, que es para el gusto, para los sabores. Entonces, por medio de esta ramita del facial. Y luego que ha dado todas sus ramitas que les he mencionado, que está dentro de lo que es esta porción del temporal, vamos a ver, esta porción del temporal, vamos a ver que porción mastoidea, de la que está el mastoides, vamos a ver cómo va, emerge por el foramen estilomastoideo, que es este que está aquí. Entre el proceso estiloide y este el mastoides. Entonces, entre ellos dos emerge
Y es esto que estamos viendo aquí. Aquí está, después del recorrido que tuvo en el hueso, en la porción mastoide del temporal, vamos a ver que emerge el nervio facial. Y le da inervación aquí en unos músculos que ya los vieron ustedes. El músculo estiloideo, que es este, y este que está aquí. ¿Y quién sería? El vientre posterior del digástrico. Entonces, ahí cuando sale de aquí, inmediatamente él sale. La inervación en estos dos músculos. El estiloideo, que es de los suprayoideos. Y vamos a ver que aquí tenemos al vientre posterior del digástrico. Entonces, inervado por el nervio facial. Ok, aquí un resumen, ¿verdad? Ya de ahí vamos a ver las ramas del nervio facial. Entonces el nervio facial, cuando emerge, ¿verdad? Ya salió por el proceso, por el foramen estiloide. Y vamos a ver que hay unas ramitas que son para el temporal, que son estas que estamos viendo aquí. Una porción del cigomático, que está aquí. Todo este es el cigomático. Y vamos a ver que hay unas ramitas que vienen aquí, que vienen en relación a la mandíbula, que es este. Y hay de la mandíbula, que son en relación a la mandíbula, y este que está aquí, que viene para el cuello, que es la cervical. Y ahí tenemos las 5 ramitas anteriores que tenemos, temporales, cigomáticas, bucales, es estos que están aquí, bucales, las ramas de la mandíbula y una que es cervical, ahí están las 5. Y también vamos a ver que hay una ramita que sale posterior, que es el auricular posterior, que es el único que sale posterior. Casi siempre cuando hablamos del facial solo hablamos de estas 5 ramas, de la temporal, cigomática, bucal, la rama de la mandíbula o marginal de la mandíbula, rama marginal, y este que es la cervical. Casi siempre hablamos de esta 5, pero casi nunca mencionamos esta, la auricular posterior, ¿verdad? Que es para los músculos, estos que están aquí, que son auriculares posteriores. Aquí les pongo un poquito de teoría, ¿verdad? Para las diferentes lesiones. Entonces, en estos últimos 5 minutos les digo, fíjense, vamos a ver que de la corteza cerebral vienen bajando las fibras córtico-nucleares para el séptimo par craneal. Entonces vienen descendiendo, esto lo vieron en neuro, o lo van a ver en neuro, entonces vienen descendiendo y vamos a ver que hay unas fibras que vienen y lo que es el núcleo del facial tiene una porción superior y una porción inferior. La porción superior recibe información ipsi y contralateral, lleva de los dos. Y la porción inferior solamente recibe contralateral. Miren, todo esto es bien importante, lo tienen que ir a leer, ¿verdad? Porque esto es lo que van a ver en sus pacientes. Si no ven esto, pues van a estar en condiciones bien difíciles. Entonces aquí está el núcleo del facial que lo vimos en conformación interna del tallo encefálico. Entonces el núcleo facial tiene una porción superior y una inferior. El superior recibe ipsi y contra. Y solo el inferior recibe contra. Entonces vamos a ver que estos son axones. Aquí están los cuerpos de las neuronas. Aquí están los núcleos de otros axones. Y vienen hacia los músculos de la expresión facial. Uno que viene en la parte superior del rostro, quien está delimitando es lo que es el párpado, o lo que son los ojos, parte superior e inferior, el límite. Y vamos a ver que hay músculos superiores y hay músculos inferiores. Los músculos superiores vienen del núcleo superior y los músculos de la expresión facial, los inferiores, vienen de la porción inferior del núcleo, del facial, el núcleo motor del facial. Entonces, en los pacientes casi nunca vemos lesiones en la parte superior, pero porque este núcleo recibe, miren, recibe ipsi y contra, recibe de los dos, diferente que es la porción inferior, miren, que solamente recibe contralateral, que es esto, aquí está la línea media, entonces solo reciben contra. Entonces la mayoría de los pacientes, ustedes van a ver, hay lesiones que se ven en la parte inferior. Si vemos lesiones del globo ocular es porque aquí, se acuerdan que aquí está el abducente. Si existe una lesión a este nivel, pues también está lesionado el abducente. Por ejemplo, esta mujer no puede hacer lateralización de su globo ocular porque está lesionado el abducente, o sea, que el que permite, el que hace que nosotros veamos hacia lateral. Si el músculo está, si el nervio está lesionado, entonces el músculo se va para medial. Y es lo que vemos aquí, miren. Entonces aquí se ponen unos ejemplos, lesiones superiores, lesiones a nivel del núcleo o intranucleares, y hay unas lesiones que pueden ser en la periferia, las que son los más frecuentes.
¿Vea? Entonces aquí los tenemos, ¿verdad? Cómo son las manifestaciones clínicas. ¿Vea? Entonces esa es la interpretación que tienen que hacer. ¿Vea? Por eso hay un neuro, esto se ve con más detalle. Aquí vemos un paciente, pasamos una línea media, y podemos observar de que este está caído. Miren, el párpado está caído. ¿Ya? Esto es un paciente que se reseca la conjuntiva por el hecho de que no se puede cerrar el globo, no se puede cerrar los párpados. ¿Verdad? Y vamos a ver que los músculos sanos están trayendo a los músculos flácidos, ¿verdad? Por eso es que vemos que se va hacia este lado. Entonces la patología está a este nivel. Vamos a ver, está más abierto el globo, el párpado. La apertura palpebral está caído, así como también vemos esto que está caído por la flacidez de los músculos. ¿Verdad? A estos pacientes, una forma con nosotros lo evaluamos que le decimos que tiran besitos y pues no puede. Bueno, aquí les pongo un poquito de teoría. Bueno, ya para vacaciones, gran ambiente. Y pues hasta aquí llegamos. Las preguntas pues me las pueden hacer ahí por mi correo. Con gusto pues las vamos a resolver. Ok, entonces que pasen un feliz día. Ok, y feliz provecho. Bueno, con la 10 todavía. Ok. Gracias, doctor. Ok. Gracias. Pasen un feliz día. Gracias. Muchas gracias, doctor. Feliz día.